El siglo XIX, con la Revolución Industrial, fue uno de los momentos de cambio más intenso en toda la historia de la humanidad. La utilización de motores y el surgimiento de grandes fábricas fue acompañado de desplazamientos masivos de población desde las zonas rurales a las ciudades, que generalmente crecieron de forma caótica y desordenada, sin servicios ni viviendas adecuadas para los nuevos habitantes. Poblaciones desarraigadas, trabajo de mujeres y niños en condiciones inadecuadas, largas jornadas laborales, bajos salarios y prácticamente nulos derechos sociales. En esas circunstancias se desarrolló el trabajo en las primeras etapas de la Revolución Industrial. Lo que algunos grandes teóricos habían imaginado como el inicio de una nueva época de libertad y prosperidad material bajo el impulso de las nuevas fuerzas productivas, acabó traduciéndose en miseria y marginación para amplios sectores de la nueva población trabajadora. Estaba surgiendo una nueva clase social, el proletariado, los obreros industriales, sobre cuyo esfuerzo y explotación prosperaba la pujante clase burguesa. De esta manera, la Revolución Industrial, al tiempo que liberaba grandes fuerzas sociales y económicas y ponía en marcha nuevas capacidades productivas, daba lugar al inicio de una nueva época caracterizada por la existencia de grandes desigualdades y nuevos conflictos sociales. Con la Revolución Industrial se puso en marcha una nueva era histórica caracterizada por grandes conflictos de clase. De estos conflictos y de las desigualdades e injusticias en que tenían su origen, nació el socialismo como doctrina que aspiraba a la emancipación de los trabajadores y como movimiento social específico que pugnaba por la defensa de sus intereses concretos. El movimiento sindical organizado y el pensamiento de los grandes teóricos sociales fueron de esta manera los dos pilares sobre los que se desarrolló el socialismo histórico. Los esfuerzos de millones de trabajadores y la labor de figuras como Marx, Bakunin, Proudhon, Kautsky, los fabianos ingleses y tantos otros hicieron posible el avance del socialismo. En la España tradicional del siglo XIX, la Revolución Industrial tardó en arrancar y se desarrolló con gran dificultad y lentitud. Hasta avanzado el siglo XX, no empiezan a surgir los primeros núcleos importantes de industrialización en Cataluña, el País Vasco, Asturias y más tarde en Madrid. Pero en 1868, los hombres de la Internacional Socialista se trasladan ya a España con la finalidad de propagar sus ideas y fundar los primeros núcleos socialistas. La Internacional había sido fundada en 1864 y en ella convivían dos grandes orientaciones, una liderada por Bakunin y otra liderada por Carlos Marx. También en España la Internacional se organizó en torno a dos ramas, una anarquista cuyos primeros núcleos se habían desarrollado primero en el tiempo y cuya figura más destacada fue el tipógrafo Anselmo Lorenzo, y otra de orientación marxista que se fue afianzando paulatinamente. La sección española de la Internacional se desarrolló bajo una influencia predominantemente anarquista, aunque en su seno cobró un merecido prestigio la Asociación General del Arte de Imprimir, fundada en 1871, a la que pertenecía Pablo Iglesias. El 10 de mayo de 1874, Pablo Iglesias es elegido a los 23 años presidente de la Asociación General del Arte de Imprimir. Pasarían aún algunos años hasta que los trabajadores socialistas españoles dieran el paso de fundar el Partido Socialista Obrero Español. La fundación del Partido Socialista tuvo lugar el día 2 de mayo de 1879 en una comida de fraternidad organizada en una fonda de la calle Tetuán de Madrid, a la que asisten 16 tipógrafos, 4 médicos, un doctor en ciencias y otros 4 trabajadores con oficios diversos. Así recordará Pablo Iglesias en sus últimos años de vida dicha reunión fundacional.
Recuerdo a los hermanos Mora, los cuales habían sido vocales de la Internacional. A Quejido, exconcejal. Inocente Calleja, Matías Gómez, Ross, Franco, Sáenz, el doctor Vera, Gerardo San Miguel. Con los citados y otros, trabajé en la fundación del Partido Socialista. Por cierto, que empezó organizado en secreto. Primero nos reunimos una vez en el Retiro, a donde llevamos el programa. A aquella reunión asistió el doctor Vera. Luego nos reuníamos en tabernas algo curiosas y poco frecuentadas para evitarnos sorpresas. Prudencia muy natural en aquellos benditos tiempos de Cánovas, con su absurda teoría de los partidos legales e ilegales. A aquellas reuniones asistíamos unos 25 o 30 creyentes en los ideales socialistas. Naturalmente, a juicio de Cánovas, nuestro partido era aún más ilegal que el republicano. Los anarquistas se metían con nosotros y, como éramos contados correligionarios, nos llamaban burlonamente el microscópico partido. Entonces empezó el periodo activo de lucha, de trabajo sin tregua, atendiendo simultáneamente al arte de imprimir, al desarrollo del movimiento societario de toda España y al fomento del partido. Esto último se logró con la fundación de El Socialista. Los mismos que lo redactábamos íbamos luego a la imprenta a componer líneas, porque lo pobre del partido no permitía pagarlas. Hasta poco antes de que El Socialista se convirtiese en periódico diario, yo mismo estuve yendo todos los miércoles a ajustarlo. Con la finalidad de concretar las aspiraciones del nuevo partido político, se designó una comisión encargada de redactar el programa y los estatutos que fueron aprobados en una asamblea clandestina a la que asistieron 40 personas, en la que se eligió la primera comisión ejecutiva del Partido Socialista, encabezada por Pablo Iglesias. El desarrollo y extensión del nuevo partido va a ser lento y trabajoso. El 12 de marzo de 1886 aparece el primer número del Socialista, portavoz del Partido Socialista, que desde entonces se ha publicado de manera prácticamente ininterrumpida. El 23 de agosto de 1888 se inician en Barcelona las sesiones del primer congreso del partido, en el que están representadas 20 agrupaciones y en el que Pablo Iglesias es elegido presidente. En esas mismas fechas se celebra también el Congreso Fundacional de la Unión General de Trabajadores, de la que durante muchos años también fue presidente Pablo Iglesias. La organización paralela de un partido socialista y un sindicato socialista se correspondía con la concepción de que el socialismo debía actuar de una manera conjunta y coordinada con un partido en el ámbito político y con un sindicato en el ámbito laboral, en base a unos mismos principios y objetivos a largo plazo. Desde la celebración del primer congreso en 1888, el Partido Socialista Obrero Español ha estado presente con un protagonismo creciente en todos los acontecimientos importantes de la historia de España. El Partido Socialista Obrero Español es uno de los partidos socialistas más antiguos en toda Europa, después del Partido Socialdemócrata Alemán, que fue fundado en 1875, aunque tardó en alcanzar el desarrollo y la fuerza política de este y de otros grandes partidos socialistas europeos, como consecuencia del retraso con el que en España se produjo la revolución industrial y el propio crecimiento de las clases trabajadoras. La figura de Pablo Iglesias fue una de las referencias fundamentales del socialismo español, siendo su líder indiscutible hasta su muerte en 1925. La figura humana y la personalidad política de Pablo Iglesias fueron un reflejo fiel de las aspiraciones y de los esfuerzos políticos de toda una generación de socialistas españoles.
Pablo Iglesias nació en el Ferrol, viviendo desde muy pequeño en Madrid, a donde se trasladó su madre al quedar viuda. La falta de recursos familiares le condujo al hospicio, donde aprendería los primeros pasos del oficio de tipógrafo, trabajando después en varias imprentas. Inteligente y laborioso, con una cierta instrucción dada su afición a la lectura, pronto alcanzó una alta responsabilidad en la Federación Regional Española de la Internacional. Expulsado más tarde a causa del pleito con los bakuниnistas, formó junto al resto de los expulsados la nueva Federación Madrileña, primer grupo socialista español. Trabajó activamente en la difusión de las ideas socialistas, coordinando los distintos grupos que iban surgiendo en el país. Para ello contó no solo con El Socialista, publicación dirigida por él mismo, sino con la elocuencia cordial de su palabra, que despertaba la emoción de quien le escuchaba. La voz de Pablo Iglesias tenía para mí, escribiría Antonio Machado, el timbre inconfundible de la verdad humana. Elegido presidente del Comité Nacional del Partido Socialista Obrero Español desde el primer congreso del partido, desempeñó este cargo durante toda su vida. Candidato al Congreso de los Diputados desde 1891, en diciembre de 1905 fue elegido, junto con Largo Caballero y García Ormaechea, concejal del Ayuntamiento de Madrid. Diputado desde 1910, a raíz de la conjunción republicano-socialista, Pablo Iglesias fue reelegido en cuantas elecciones parlamentarias se presentó. El 9 de diciembre de 1925, murió en Madrid quien durante medio siglo fue el líder indiscutible del socialismo español. Madrid entero desfiló en cortejo fúnebre detrás de los restos de Pablo Iglesias, y su entierro constituyó la mayor y más multitudinaria expresión de dolor de la época. El socialismo español, a la muerte de Pablo Iglesias, ya constituía un movimiento social y político de primer orden en una España